Bueno, señores, buenos días. Bienvenidos sean todos a Revista Tele 15 por Digital 15, Geraldino González, Daniel Candelario, todo un equipo aquí prestos y dispuestos para ofrecer las principales informaciones en este miércoles que ya contamos a 9 de abril 2025. Buen día, Geraldino. Buenos días, Daniel Candelario. Buenos días al país. Buenos días a todos y a todas. Hoy 9 de abril. Señores, 9 de abril. 114 muertos y no sabemos si se seguirá contando. Quizás las únicas estadísticas que uno nunca quisiera contar es precisamente la de personas muertas en una tragedia, pero lamentablemente desde ayer en la mañana estamos contando muertos en una tragedia. O sea, van cerca de 50 horas. Sí, originalmente eran 146 heridos, ¿verdad? 45 heridos. Pero no sabemos las condiciones en que están muchos de esos heridos, porque algunos de los fallecidos fallecieron en los centros hospitalarios. Exacto, cuando lo llevaron. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nos estamos refiriendo a la tragedia que ha enlutecido al país, al sector artístico, al sector empresarial, al sector comercial, al sector del deporte. A todos los sectores, a todos, porque una cosa que me decía alguien ayer, por ejemplo, Candelario, hemos mencionado los nombres sonoros y las personas públicas y grupos empresariales y todo eso, pero ¿y los camareros? Exactamente. Que estaban ahí. Lo que atendían. Lo que atendían ahí. Sí, el personal que... O sea, el personal que trabajaba ahí, claro, que estaba ahí. Claro. ¿Qué se hicieron, por ejemplo, todos los músicos de Rubí Pérez? Exacto. Los que estaban en la orquesta en ese momento tocando. Hasta ahora que uno sepa, uno de ellos murió, un saxofonista. Bueno, un saxofonista que parece era muy conocido. Sí. Pero, ¿y los otros músicos? Los camareros, el mensajero, la gente de mantenimiento. Los manboy que también estaban ahí. Los seguridad que estaban ahí. O sea, señores, es una tragedia que ha enlutado. Solamente han salido a relucir los nombres sonoros, pero es una tragedia que ha afectado a toda la población dominicana, porque yo creo que es difícil que usted hable con una persona y no le diga, mira, mi primo conocía a fulano o a fulana que estaba en esa actividad. O fue compañero de trabajo. O fue compañero de trabajo, o vivía en tal parte. Sí. Y uno dice, pero Dios mío. Sí. O miren, o la sorpresa, miren, ahí a 2 cuadras o a una esquina vivía una de las víctimas. También. Es vecino también. O sea, y tú no lo sabes. Porque ahora, con este crecimiento estructural que ha tenido el país y la capital sobre todo, la gente vive en un condominio y usted no se da cuenta. Sí. Usted no sabe quién es su vecino muchas veces. Ciertamente. Y eso está ocurriendo. Y bueno, yo creo que en medio de esta situación, yo creo que se han puesto de manifiesto cosas positivas. Yo digo que siempre en medio de la desgracia hay que ver algo positivo. La muestra de solidaridad que ha tenido el país. El trabajo que han desplegado, la entrega que han tenido las autoridades de socorro, cómo han manejado la situación. Yo creo que se ha hecho un trabajo que hay que saludarlo, reconocerlo y sobre todo que eso sirva para que solamente no nos acordemos de los organismos de socorro cuando hay una desgracia. Ha faltado equipo, Ha faltado equipo, han faltado equipos. Han faltado equipos. Han faltado. En la parte discordante en todo esto. Es verdad. Pero hay otro factor que yo analizaba hace un momentito, fuera de cámara, Candelario.
Uno de los ingredientes que provocó que hubieses, o que a esta altura de juego tuviésemos tantos muertos también fue la hora en que ocurrió eso. La madrugada. La hora en que ocurrió eso, Candelario, la tragedia, el desplome, fue en la madrugada. Entonces, en la madrugada, todos los funcionarios, todos los responsables de áreas de servicios de socorro, todos estaban acostados en su casa. Porque no había nada. Pero además, los que estaban encargados de movilizar las ambulancias, los que estaban encargados de movilizar las grúas, los que estaban encargados de movilizar todo, había que irlo a levantar y trasladar, por ejemplo, una grúa de esas que levantan rocas, que levantan todo tipo de estructura. ¿Cómo que le llaman a esa? Pitón. Una grúa de esas sí, larguísima, sí. grandísima, de torres y cosas. Sí. Movilizarla en la madrugada, o sea, tú sacarla de donde está hasta llegar, son equipos pesados. Ventaja, bueno, que no hay tránsito. Que no hay tránsito. Es la eso, única ventaja. Sí. Pero calcula tú que eso que ayer a las 12:45 de la madrugada, llevar un aparato de eso a un lugar así, por muy cerca que esté, se lleva horas. Sí. Se lleva horas. Además, el tema de la iluminación a esa hora. El tema de la iluminación, exactamente. Eso es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Hubo muchos factores que jugaron en contra. Entonces, una gente aplastada con una estructura de cemento, herida, botando sangre, muchos a lo mejor ahí murieron porque se desangraron. Sí. Se desangraron. Y otro por falta de respiración. Sí. Todo eso fueron factores que jugaron en contra. Que por cierto, una de las últimas conversaciones de Ruby con la familia, de una grabación que se escucha, él señalaba eso, que no podían respirar prácticamente. Y ese audio lo están compartiendo la gente, porque él atinó a llamar mientras estaba debajo de los escombros. Y él decía eso, que no podían respirar. Y señalaba quiénes estaban debajo, quiénes estaban de ahí debajo, de las personas de su orquesta, quiénes estaban ahí. Mira, señores, la última tragedia grande fue la de San Cristóbal. Con la explosión. 52 muertos, 46 muertos directos, encontrados cadáveres, y 12 que fueron desaparecidos, que hubo que hacer una ley para declararlos fallecidos. Es posible que en esta tragedia también haya que hacer una ley para declarar desaparecidos muertos. ¿Tú crees? Sí, es posible, pero vamos a suponer que suceda así. Hay 4 informes que deberán rendirse y que dirán si esa estructura estaba apta o no para estar funcionando de la manera en que funcionaba. Cuerpo de Bomberos, Sí. el CODIA, Sí. el Ministerio de Obras Públicas. ¿No será el minero? No, El MIBEP. no, el de Obras Públicas. Ah, sí, porque El de tiene obras es el que públicas. aprueba los planos. El de Obras Públicas. Sí. Y el ayuntamiento. El ayuntamiento también tiene que ver con eso. Y no sé si la defensa civil. Tendría, o sea, son varios informes que hay que dar. Varios informes. Pero el de los bomberos es el concluyente en cuanto... El de los bomberos es fundamental. Es fundamental. El de los bomberos es fundamental para saber, para ver, a que aunque no fue un incendio, fue el desplome de una estructura. Y por cierto, ahí murió el director de estructura del ayuntamiento. Ahí ahí murió. De la alcaldía del distrito. De la alcaldía del distrito. Murió en ese desplome. Ah, mira, no sabía, desconocía eso. Sí, murió en ese desplome. El director de estructura del ayuntamiento del distrito. De estructura del ayuntamiento. Sí, murió ahí.
Yo creo que también los que hagan la investigación deberán hablar con los vecinos de al lado, de la zona. Sí, tienen que hacerlo. Los vecinos de la zona, porque han salido a relucir algunas declaraciones de vecinos de la zona. Todo lo que tenemos cierta edad recordamos que ahí funcionaba el cine triple. Digo, el portal. Cine El Portal. Yo no soy de esa edad, pero... Y yo llegué a ver el cine El Portal y yo tengo entendido que la estructura se habilitó con la misma estructura del cine El Portal, pero que supuestamente se le hizo una reestructuración, que se le pusieron plantas eléctricas, no sé de cuántas toneladas arriba, al techo también. Pero hasta donde yo, en mi vago conocimiento a nivel de ingeniería, ¿verdad? En mi vago conocimiento, me resulta un tanto... ¿cuál sería la palabra? Para mí, neófita, la conclusión que saco. Por ejemplo, como era un cine, se supone que no tenía columna, que era una paredes. Paredes simplemente. ¿Eran paredes simplemente? Digo yo, no, porque las columnas son el soporte de la estructura. Pero hay vigas también. Hay vigas también, vigas horizontales que se colocan. Ahora, las verticales son las columnas. Esas las columnas. Entonces, en el centro, como era un cine, no habían columnas. No. Okay. No había columna de soporte de la viga. De la viga. Exacto. De las vigas, no había. Ok. Sí. Pero debió tener viga. Bueno, habría que ver si dentro de la reestructuración que le hicieron, le pusieron o no. O sea, y esas vigas... Porque yo mismo puedo decir, yo nunca fui a esa discoteca. Ah, no, yo fui como 3 veces. Ni me fijé en la estructura interna que tenía. No, porque yo no iba a fijarme en la estructura. Ni nadie que iba tampoco. Nadie que iba tampoco se iba a fijar en eso. Ni nadie que iba. No, yo no iba a eso. Yo iba a estar tranquilo ahí. No vengas tú a estarme metiendo al medio a mí. Pero entonces, lo que digo es lo siguiente. Cuando se echa un plato, eso tiene una serie de amarre a nivel de varilla que soportan la estructura. Puede quebrarse y caer y ceder, pero no se cae completo. Déjame decirte que ese era el tipo de estructura que se construía antiguamente. La estructura que se están haciendo ahora son en metal. En acero puro. Sí. Fíjate que las vigas de acero están sustituyendo las varillas que se ponen, o sea, el emvarillado. Entonces, arriba de la estructura de acero se ponen varilla y cemento, o sea, varilla y hormigón arriba de la estructura de acero. Y la estructura de acero de abajo se cubre con otro material, con un chirro, con un falso piso, pero lo que hay es una estructura de acero. Entonces, esa estructura de acero el esqueleto evita que el techo, que el cemento, que el hormigón se te desplome encima. La estructura de acero que hacen ahora. Hay muchas, fíjate que muchas edificaciones modernas la están haciendo ahora de esa manera. Sí. La están haciendo de esa forma. Sí, están en eso. Porque cada día la ingeniería avanza más y la arquitectura. Y buscan 2 cosas, la flexibilidad a nivel de respuesta que pueda tener por un sismo, por un lado, el tema costos, que también es tomado en cuenta, y la facilidad de los materiales utilizados, que se puedan aprovechar en esta ocasión. Entonces, pero esos informes de lo que tú haces referencia... Es interesante saber, a esta hora de la mañana, 8:18 de la mañana, ¿cuál es la situación? O sea, todavía están
excavando, sacando materiales, todavía hay gente sepultada. Hasta donde tengo entendido, se va a demoler una pared, que es una pared lateral, para poder acceder a la tarima, que no se ha podido llegar ahí. Y que a la tarima. Estaba la tarima. Exacto, ahí es que estaban la mayoría de los músicos. Entonces, que ahí es que estaban la mayoría. Wendy Hill. Bueno. Vamos a ver, señores, que precisamente estábamos hablando de qué es lo que está pasando en la zona cero de la tragedia del Jet Set. Vamos a ver, adelante, Wendy. Adelante, Wendy. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Geraldino, Daniel Candelario y todas las personas que nos están sintonizando a través de Revista Tele 15. Estamos aquí en la zona cero, donde al día de ayer, a madrugada de ayer, ocurrió la tragedia en la reconocida discoteca Jet Set. Esas imágenes que están mirando a continuación es que en eso acaba de llegar el jefe de la Policía Nacional a inspeccionar la zona, decir que se han integrado otros miembros para los organismos de rescate. Hasta el momento, el último boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias es que ya superan los 100.000, es decir, 114 personas ya fallecidas. Continúan en 155 la cantidad de personas que han sido llevadas a los distintos centros hospitalarios. Desde tempranas horas estas unidades, se han mantenido aquí ya desde hace más de 24 horas. Decir que cerca de este perímetro, al cual ya no tenemos acceso, se ha puesto ya una cinta métrica. Como ustedes pueden ver, hay una división para que los medios de comunicación ya no puedan acceder hacia allá. Tenemos que mantenerlos en una línea que han establecido para que la prensa se mantenga en el lugar, pero a mi derecha, por ejemplo, donde está una bomba muy cercana, hay unas carpas que se han instalado para darle asesoría psicológica a las familias y darle atenciones a las familias, porque a partir de hoy pues inicia este proceso llamado En breve vamos a iniciar con la entrada de los camiones, por lo cual le pedimos a los amigos de la prensa que si pueden ahí ustedes están concentrarse del lado derecho, el llamado que están ya que el haciendo pues a los medios de comunicación para que le demos paso a los camiones que estarán pues haciendo entrada aquí con los equipos pesados. En unos momentos pues se dará otro boletín emitido entonces en el día de hoy. Decir que también recordarle más bien a las personas que aquí se ha establecido una línea telefónica que es la asterisco 462 para ofrecer orientación e información a los familiares de las personas afectadas tras lo ocurrido en esta discoteca. A los choferes de los camiones, si se encuentran en el perímetro y me están a las personas que quieren hacer donaciones, pues pueden acudir al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Allí pues está establecida una carpa para todas aquellas personas que quieren hacer donaciones. Como decía en un principio, a partir de hoy comienza ese proceso ya psicológico, postraumático, que las personas tienen ansiedad y eso. Por lo tanto, se ha establecido pues aquí un equipo para dar asistencia psicológica a esas personas. Hoy hay una menor cantidad de personas, de familias aquí, comparados ya con el día de ayer. El cúmulo es mucho menor, sin embargo la angustia, la desesperación, el dolor es lo que aquí se hace palpable. Decir también que fue en horas de esta madrugada cuando fue rescatado el cuerpo del reconocido merenguero dominicano Ruby Pérez, conocido como la voz más alta del merengue. Sabemos que el día de ayer hubo muchas especulaciones de si lo rescataron, de si estaba con vida o no. Ya anoche finalmente se dio a conocer su lamentable fallecimiento. Él amenizaba esta fiesta. Y pues hoy fue que fue rescatado su cadáver. Las autoridades han anunciado que por supuesto se van a mantener aquí hasta que permanezca la última persona buscando a sus personas queridas. Decir también que en el caso de las labores, algunas instituciones han cerrado, pues han suspendido sus labores. En el caso del Congreso Nacional, hoy permanecerá pues cerrado.
Hoy se tenía previsto que se conozcan los miembros de la Cámara de Cuentas, eso ha sido suspendido hasta nuevo aviso, al igual que la Cámara de Diputados. Y también, pues, como ustedes pueden ver aquí, están pues ya la zona habilitada, los medios de comunicación han sido movidos del lugar para entonces dar paso a los camiones con equipos pesados que estarán pues haciendo su entrada para continuar con esas labores de rescate. No sé si tienen alguna pregunta, Geraldino, Daniel. Es si están haciendo algún tipo de excavaciones, si los equipos pesados están haciendo algún tipo de excavación, o sea, ¿quedan personas todavía sepultadas? ¿Quedan personas sepultadas? Bueno, todavía las labores de rescate continúan, las excavaciones en estos momentos se están haciendo, pero posiblemente quizás en unos minutos puedan iniciar, porque como le decía, se van a comenzar a dar entrada a las maquinarias pesadas en unos momentos. Lo cierto es que todavía hay familias aquí que dicen que sus familiares no están ni en los listados de los hospitales, pero tampoco en los listados de las personas fallecidas, es decir, que al parecer pues continúan algunas personas bajo los escombros. Bien, Bueno, gracias. muchísimas Wendy. gracias, Wendy, muy amable. Bueno, yo, como les decía, ellos van a derrumbar la pared lateral para poder accesar a la parte donde estaba la tarima, que ahí se cree hay más personas que ellos no han podido rescatar. Y yo creo que, por ejemplo, hay que saludar al propietario de esa estación de combustible, que cerró, Sí, la estación de combustible que está al cerró. lado. Sí. Y lo que hizo fue destinar su área, ¿verdad?, de negocio para facilitar el trabajo de búsqueda, la ubicación de las familiares que estaban allí. Ayer, por ejemplo, yo recibí muchas llamadas porque circularon unas listas de personas que habían sido rescatadas y que habían sido enviadas a hospitales y aparecía un José Candelario. Un José Candelario. Sí, apareció un José Candelario. Usted sabe que mi nombre... ¿Y te llamaron? Y me llamó mucha gente a mí ayer para ver si yo estaba bien, que cómo andaba el asunto. Y digo, bueno, afortunadamente yo estaba en la fiscalía. Usted sabe que en esa, cuando uno está allí, mírela ahí, mire la lista ahí, en esa lista aparece un José Candelario, digo, no aparezco yo, digo, afortunadamente no soy yo, desafortunadamente no sé quién es José Candelario, y de hecho decía hasta la edad, 55 años, decía, bueno, yo no tengo esa edad, pero mucha gente sí se preocupó con todo esto. Entonces, para colmo, yo tenía el teléfono apagado porque no podía estar recibiendo llamadas donde yo estaba. Y ya tú sabes cómo las cosas se extreman, ¿verdad? Cómo las cosas se extreman. Pero yo digo que hay que destacar la iniciativa de crear centros de donación de sangre. Fue una buena iniciativa, se necesita mucha sangre en este momento, porque no se sabe cuál de las personas heridas pueda necesitar. Bueno, de hecho había un listado de hospitales, creo que publicaron un listado de hospitales en donde estaban personas ingresadas, pero también creo que se habilitó un centro ahí en el Olímpico. No, y creo que en la parte se habilitó también la Avenida de la Salud como medio para transitar frente a la emergencia que se estaba dando. Sí, también. Y se cerró un área completa entre la Independencia y el Malecón. Sí, también se cerró esa parte. Para facilitar el trabajo de sacar escombros y la asistencia de las ambulancias. Esa fue la idea. Bueno, creo que ahí eso es parte del listado de lo que se publicó ayer oficialmente, que lo publicó creo que el Centro de Operaciones de Emergencia, o no sé si fue el Ministerio del Servicio, no, fue el Servicio Nacional de Salud, que tenía el listado de los hospitales en donde estaban siendo atendidas algunas personas, que como decía desde el principio, señores, esas son personas que están ingresadas en esos centros hospitalarios. Ahora, las condiciones en que están esas personas
no la sabemos nosotros, la saben los propios centros hospitalarios, que son los que están a cargo de ellos y que le están prestando las atenciones debidas. Y son los que reciben. Y son los que reciben Sí. y saben en qué condiciones las reciben también. Sí. Ese es el otro detalle. Entonces, la verdad es que, ¿cómo digo? Hay un periódico que trae un titular que me llama la atención, creo que es Diario Libre, que dice que es la tragedia más grande que ha ocurrido en República Dominicana en lo que va de siglo. O sea, en los 25 años que lleva este siglo, el siglo XXI. Pero creo que también en el siglo XX, que yo recuerde, solamente huracanes han sido más grandes que esa tragedia. Sí. Huracanes. Huracán. No tragedia, digamos, de esa naturaleza o cualquier otro tipo de tragedia, sino huracanes, como fue, por ejemplo, Bueno, y el San Zenón, como fue el David y como fue el George, que creo que fueron los únicos que superaron eso. bueno, no sé si podría contarse lo de abril. Los de abril. Bueno, espérate. Sí. La tragedia del 84. Del 84. Las matanzas del Sí. 84. No sé si exactamente. si se podría contar. Sí, ciertamente. Eso hay que contarlo. Hay que contarlo, o sea, porque eso- esa no fue un fenómeno atmosférico ni No, nada. no. Eso fue una tragedia también. Entonces, de carácter social. el carácter social. De carácter, lo del. Porque aunque lo del 84, señores, mucha gente ha dicho que los muertos llegaron a 300, pero al final de cuentas no se supo exactamente cuántas personas murieron Miles de personas. en los hechos justamente de abril del 84. Del 84. Bueno, y está la guerra de abril Del 65. del 65, Sí. que esa fue otra tragedia, pero también de carácter político-social. Exactamente. O sea, que independientemente de esos dos fenómenos, podríamos decir, social y político que ocurrieron en el 2020, también los otros que se pueden igualar por la cantidad de víctimas Huracanes. son los huracanes. Los huracanes. Porque gracias a Dios tampoco aquí ha habido terremoto que haya producido graves pérdidas aquí en República Dominicana. No. Gracias a Dios. Y Pero eso habría que tomarlo en cuenta. tú sabes, Esos acontecimientos sociales y políticos de abril y los huracanes. tú sabes que a mí me llamó la atención un detalle que alguien me comentaba. Los gobiernos son muy efectivos, 1000 por 1000. Y si usted se pasa un día, usted paga mora y multa. Oiga bien, ¿de qué le voy a hablar? Los gobiernos cobran miles de millones de pesos por el impuesto a la propiedad inmobiliaria. O sea, al apartamento, a la casa, al edificio comercial, al condominio. Pero, lamentablemente, yo pregunto, ¿por qué no hacerle una supervisión por lo menos al año a cada una de esas propiedades inmobiliarias por las cuales se cobra impuesto? Bueno, aquí nosotros en una ocasión entrevistamos. Porque tú pagas, o sea, el Estado recauda miles de millones Sí, anualmente. anualmente Sí. por el pago de la propiedad inmobiliaria, del IPI, del conocido IPI. Pero el Estado sigue cobrando mientras eso existe, pero no sabe las condiciones en que está esa propiedad. Pero el Estado no sabe ni siquiera en cuáles son las condiciones de sus propiedades. O sea, las propias No, oficinas públicas. Pero yo lo que digo, O sea, dentro de las reglamentaciones de obra pública no estará la supervisión cada cierto tiempo de las estructuras físicas que componen una zona urbana Entonces, o una zona semiurbana. yo
te digo que nosotros traímos a una persona, un técnico, el encargado de la entidad que hace esa supervisión. ¿Y qué decía él? Bueno, el tema de los equipos, él nos decía, por ejemplo, que ellos acudían, por ejemplo, al condominio donde tú vives, pero el condominio era el que le llamaba, le solicitaba que fueran. No, A evaluar su no, a pero evaluar tu espérate, estructura. Candelario, es que si tú como órgano oficial sabes la dirección donde me va a cobrar mi impuesto, Debería ser así. tú tienes la dirección donde te puedo mandar a supervisar también. Sí, debería ser así. Y lo peor de todo, Candelario, Es que no hay equipos si tú te pasas un solo día, del pago de eso. un solo día, al otro día tú tienes mora, Mora, sí, al otro día tú tienes mora. sí. Entonces, podemos ser efectivos en la recaudación y no podemos ser efectivos en la supervisión. Somos efectivos en la recaudación, pero en la supervisión estamos dejando a deber. Y estamos hablando, señores, de cualquier propiedad que pase de 6 millones. ¿De 6 o de 5? Era de 7 que estaba. No, es de 6. Lo bajaron a Es de 6. 6. Yo recuerdo que en campaña el aspirante a alcalde del distrito por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, Ajá. ante la situación de desastre que ocurrió con las lluvias de Con las noviembre. lluvias de los 2 de noviembre. Exacto, de los 2 de noviembre. Él propuso que parte de ese dinero que se cobra por el IPI sea destinado a la construcción de un drenaje. Y especificaba cómo hacerlo anualmente, qué porcentaje destinar anualmente para construir el drenaje de la capital. Y ese es otro tema que tenemos. El drenaje de la capital. Y eso se propuso y se olvidaron de eso. Pues ya pasaron las lluvias. Tendrá que venir Sí, otro no, noviembre pero fatalista este para año nosotros. vienen las lluvias nuevamente. Y viene un noviembre también. Bueno, noviembre es un mes accidental porque no es característico. Bueno, Sin embargo, no ocurrió 2 años consecutivos. 2 años consecutivos. Ahora, yo lo que digo sí es, en esta parte, es que sería interesante conocer cuánto recauda de IPI el Estado, del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y en la misma proporción en que el Estado cobra el IPI, en esa misma proporción, ¿cuántos inspectores necesitaría o comisiones necesitaría a nivel nacional para hacer eso? No es que lo hagan todo al mismo tiempo en una ciudad, Pero hacer un plan. pero hacer un plan. Hacer un plan para revisar. Un plan de ordenamiento de inspección a nivel nacional Sí. que involucre todas las estructuras. Hacer un plan. Puede hacerse. Pero es disposición. Y destinar parte de esos recursos. Mire, vamos a una pausa, Geraldino. Venimos en breve con más aquí en Revista Tele 15.